Hola, buenas tardes. Vamos a revisar el módulo 9 del Diplomado en Metodología de la Investigación. El tema que vamos a abordar es la ética en investigación con seres humanos. Yo soy la doctora Carolina Salinas Oviedo. Actualmente trabajo en la unidad de investigación del Hospital General Dr. Rubén Leñero. He trabajado con algunos de ustedes en los seminarios de investigación, en los diferentes cursos de especialización, y también participo en el Comité de Ética en Investigación de la Secretaría de Salud. Entonces, pues vamos a iniciar con el tema. Los objetivos de la presentación es que el alumno conozca los conceptos básicos y las implicaciones éticas de la investigación con seres humanos, considerando su origen histórico, de las pautas éticas que actualmente son vigentes y son nuestra guía para el desarrollo de proyectos de investigación, y la normatividad nacional e internacional en materia de ética en investigación. El alumno identificará el nivel de riesgo de los proyectos de investigación de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Además, el alumno conocerá los lineamientos para elaborar una carta de consentimiento informado y una carta de asentimiento informado en investigación. En este módulo vamos a abordar episodios críticos de la historia de la investigación biomédica que propiciaron la realización, el preocuparse en diseñar, en elaborar lineamientos y criterios éticos que guíen a la investigación y a los investigadores. Hubo situaciones como los experimentos realizados durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis, o el estudio de hepatitis de Wilward, o el estudio de sífilis de Tuskegee. Y vamos a ver qué ocurrió en esas situaciones y qué es lo que se obtuvo como consecuencia. Las acciones de investigación biomédica actualmente ya están reguladas. De hecho, hace bastantes años ya existían regulaciones. Aún así, han existido situaciones inapropiadas desde el punto de vista ético, a pesar de que ya había lineamientos y que los investigadores, o digamos, en este caso, investigadores que no tienen valores éticos, no consideran o no toman en cuenta. Pero nosotros actualmente sí nos guiamos por este tipo de lineamientos. En el módulo hay una serie de lecturas que hay que realizar del Código de Nuremberg, de la Declaración de Helsinki, el informe Belmont, las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en sujetos humanos, que son las pautas SIOMS, y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. La mayoría de estos lineamientos son internacionales y el reglamento de la Ley General es específico de México. También revisaremos requisitos que debe de tener una carta de consentimiento informado, como por ejemplo la capacidad de decisión del sujeto a investigar, la ausencia de coacción o mecanismos para forzarlo a participar, e información adecuada que deberá tener para tomar la decisión de participar. También revisaremos los riesgos y los beneficios, el aviso de privacidad y los formatos establecidos para el consentimiento. Digamos que estos elementos, capacidad de decidir, la ausencia de coacción, riesgo menor que el beneficio, son elementos de una carta de consentimiento informado. Entonces, el contenido temático de este módulo es el tema de ética en investigación con seres humanos, que a su vez
se divide en el subtema de las implicaciones éticas en la investigación con seres humanos. Revisaremos algunos aspectos históricos, los códigos y las declaraciones y los lineamientos ya mencionados, lo que es el riesgo de la investigación, que es un elemento muy relevante. Y el segundo capítulo es el consentimiento y el sentimiento informado, los aspectos éticos de un protocolo de investigación, riesgo de la investigación, etcétera. Hablando entonces de historia, Lind en 1747 realizó el primer ensayo clínico en marineros que presentaban escorbuto. Incluyó a 12 pacientes dividido en dos grupos de 6. A uno les dio bebidas sin cítricos y a otro con cítricos, específicamente con jugo de naranja. Y encontró eficacia en el consumo de vitamina C. Digamos que el grupo control sería como tratado con placebo, con algún otro, o simplemente con agua simple o alguna otra bebida. Realmente aquí no es un proyecto que en su momento hubiese implicado un riesgo mayor al mínimo, porque el consumo de naranja no tiene mayor problema. Posteriormente, en 1897, Sinarelli, microbiólogo, intencionalmente infectó a 5 pacientes con la bacteria que acababa de aislar sin informarles. En este caso sí hay afectación en cuanto al riesgo que corría el paciente sin su consentimiento, donde el riesgo era mayor que el beneficio. De hecho, no se identifica un beneficio. Probablemente la intención era el estudio de la bacteria y la manera de erradicarla. En 1900, durante la epidemia de fiebre amarilla en Cuba, se diseñó la primera carta de consentimiento informado por escrito. Prácticamente las pautas éticas que actualmente nos guían surgen de diversos hechos históricos. Como comentábamos al principio, de los experimentos de la Segunda Guerra, surgen algunos aspectos éticos que se incorporan en la actualidad, como es la participación voluntaria del sujeto de investigación a través de un consentimiento informado, que el riesgo sea menor que el beneficio o de preferencia que el riesgo sea bajo, y que quien realice la investigación sea un investigador calificado y experto en el área que esté desarrollando. Por ejemplo, si es un investigador de un área clínica, de alguna especialidad, que tenga experiencia en esa área específica de la cual va a diseñar y desarrollar su proyecto de investigación. De estos aspectos surge o se consideran en el Código de Nuremberg, que es una de las lecturas recomendadas. Hubo otras situaciones, como fue el desastre de la talidomida. Este no fue de manera intencional, el medicamento que se utilizaba para el problema de hiperemesis gravídica en embarazadas y que de manera secundaria causó los problemas de falta de miembros en recién nacidos, y por eso se suspende el uso de la talidomida en el embarazo. Y bueno, ¿qué es lo que se incorpora como necesario a partir de esta experiencia? La necesidad de realizar investigación previa, los fases 1 o 2 de la investigación farmacológica en animales. Además, también ya hay lineamientos para la investigación con animales. También hay que considerar aspectos éticos en este caso, donde tampoco se cause el sufrimiento o daño innecesario. El otro aspecto que subraya o puntualiza es que el beneficio sea mayor que el riesgo, que sea en beneficio no solo individual, sino de un grupo, de una sociedad, que se pueda hacer inferencias a partir de muestras representativas de la población,
Y nuevamente el consentimiento informado. De hecho, el consentimiento informado será un elemento de prácticamente todas las pautas éticas que vamos a consultar y a tomar en consideración. De estos aspectos se desarrolla y se incorporan a la misma la Declaración de Helsinki, que ha tenido diversas revisiones y modificaciones. También hubo un documento elaborado por Becker y Papworth, donde hacen una compilación de al menos 22 ensayos clínicos donde se presentan situaciones de riesgo mayor al mínimo y donde no se tomaron en consideración estos aspectos del consentimiento informado y hay varios ejemplos de proyectos que fueron realizados en edad pediátrica. De estas denuncias surge la necesidad y la propuesta de que se establezcan comités de ética en investigación, comités de investigación. Y esto también es un elemento que se plantea en la Declaración de Helsinki, ya en la versión del 75. El estudio de Tuskegee se llevó a cabo durante un periodo largo de tiempo, de 1932 a 1972. Vamos a verlo más adelante. Y de esta experiencia surgen algunos aspectos y principios éticos a considerar, como es la protección, particularmente de grupos vulnerables, que la selección sea equitativa, que haya criterios de inclusión y muestreos aleatorizados donde no haya ningún sesgo o de elección de los sujetos de estudio. Nuevamente, que el beneficio sea mayor que el riesgo y principios bioéticos como es el respeto, la beneficencia y la justicia. Y todos estos principios se incorporan en el informe Belmont. Y también el desarrollo de proyectos de investigación en países subdesarrollados hace necesario incorporar aspectos de ética en investigación, en el desarrollo de las actividades de investigación y en su valoración. Y se generan las pautas SIOMS. Y también tenemos algunas versiones actualizadas, como la de 1991. Entonces tenemos una serie de directrices, documentos en materia de investigación nacionales e internacionales que son nuestra guía para el desarrollo de proyectos. Código de Nuremberg, Declaración de Helsinki, Informe Belmont, la Ley General de Salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos. Si vamos a realizar algún proyecto donde vamos a ocupar órganos, tejidos, cadáveres, requerimos también apegarnos a estos reglamentos y aún siendo órganos, tejidos, se requiere consentimiento informado. El reglamento interior de la Secretaría de Salud en materia de investigación para la salud, la norma oficial mexicana que establece criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud de seres humanos y la guía para los comités de ética en investigación de la Conbioética. La última versión es la del 2018. Hemos transitado desde los eventos de la Segunda Guerra hasta lo que es la clonación, las experiencias de clonación, e incluso más actual, en lo que fue ya el inicio formal de la ética en investigación actual. Hay experiencias históricas anteriores, pero lo que conocemos y actualmente manejamos tiene que ver con este periodo de tiempo, donde se puntualizan estos aspectos, que el sujeto de experimentación siempre deberá brindar su consentimiento voluntario,
y conservar la libertad de retirarse del estudio cuando así lo desee, sin que haya alguna consecuencia o menoscabo en su atención. Que el experimento, aún en animales, se realice solo cuando sea en verdad necesario, siempre de manera correcta y que haya un beneficio mayor que el riesgo. Y el investigador deberá ser calificado, deberá ser una persona capacitada en metodología de la investigación y en el campo de estudio específico del tema y área que va a desarrollar. En el caso de estudiantes, deben contar con el apoyo de un tutor del proyecto de investigación y en el caso de tesis, un director de tesis que lo oriente. Hay algunas instituciones que además del director se considera un codirector o un cotutor para que haya más personas que puedan participar o un grupo de sinodales que van a apoyar en diferentes aspectos el desarrollo del trabajo del investigador en formación. Veamos algunos de los contenidos principales de estos lineamientos. Por ejemplo, en el caso del Código de Nuremberg, la intención es proteger la integridad del sujeto de investigación y establecer las condiciones adecuadas y siempre llevar una conducta ética, una conducta correcta en el desarrollo de la investigación. Destaca la necesidad de contar con consentimiento voluntario para la investigación y prohíbe la investigación en seres humanos en casos donde se supone a priori que ocurrirán daños irreversibles o la muerte del sujeto de experimentación. El código se publica el 20 de agosto de 1947, después del juicio de Nuremberg, los juicios de Nuremberg. En estos juicios, los acusados decían que no consideraban que hayan cometido algo inadecuado, dado que en esa época no existía ninguna legislación o reglamentación en materia de investigación con seres humanos. Por lo tanto, no se podía hablar de legalidad o ilegalidad en los experimentos realizados. Aún así, realmente podemos asegurar que no tenían ética o no eran correctos desde el punto de vista ético. En abril de 1947, el doctor Leo Alexander sometió a la consideración del Consejo para los Crímenes de Guerra 6 puntos que deben considerarse y que definen a la investigación médica legítima y adecuada. Es esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Hay que tomarlo en cuenta siempre que llevemos a cabo proyectos de investigación con riesgo mayor al mínimo, donde haya alguna intervención. Ahí es indispensable. En los proyectos con riesgo mínimo puede ser recomendable, de acuerdo a, por ejemplo, que se trate de datos sensibles o que tengan que ver con el análisis de aspectos de la conducta humana, y ahí se considera recomendable. Y en el caso de los estudios observacionales, no es indispensable. Otro punto a considerar a partir del Código de Nuremberg es que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar consentimiento y ejercer una elección libre, sin intervención de algún elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción, otra forma de coerción o constreñimiento. Por ejemplo, que sean prisioneros, que sean personas que no tengan estudios, que sean personas que no comprendan lo que se les está planteando, que sean menores de edad, que sean personas con algún retardo mental, cualquiera de estas condiciones en la cual son vulnerables será una limitante. Debe tener también conocimiento suficiente y comprensión de los elementos implicados en el desarrollo de la investigación. Por ello es que en la carta de consentimiento, uno de los apartados que hay que tomar en cuenta
es el procedimiento que se va a realizar, en qué consiste la participación de la persona que desee eh, incorporarse en la investigación y capacitarlo para hacer una decisión razonable e ilustrada, darle la información adecuada, comprensible. En el caso de investigación en el área salud, en el área clínica, evitar el uso de términos técnico-médicos que no pueda comprender el paciente y emplear términos más amigables, claros, accesibles para el paciente nuevamente. También es necesario conocer la naturaleza, la duración y los fines del experimento, la metodología y los medios que serán realizados, también los inconvenientes y riesgos. Hay que ser honestos e incorporar en el consentimiento la posibilidad de eventos adversos, reacciones secundarias y cuáles serían con lo que será realizado a través de la investigación y cuáles serán los efectos sobre su salud que puedan originarse como consecuencia del experimento. Es un deber y una responsabilidad asegurar la calidad del consentimiento por parte de quien inicie, dirige y esté implicado en el experimento. Por eso es que también en el consentimiento es necesario identificar al investigador responsable que tendrá que estar disponible para brindar la información durante todo el desarrollo de la investigación. El experimento debe ser tal que brinde resultados provechosos, preferentemente en beneficio primero del individuo que va a participar y de la sociedad, y que no puedan ser obtenidos por otros métodos o medios, y que no sea entonces un proyecto innecesario, tendrá que ser relevante y necesaria su realización. El experimento deberá fundamentarse en resultados del ensayo previo en animales. Esto es de los aspectos que se incorporan con el conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otro problema bajo estudio, de tal forma que los resultados previos justificarán la realización del experimento. Todos estos puntos hay que tomarlos en consideración. Vamos a ver que algunos de estos puntos son comunes en los diferentes documentos, en la Declaración de Helsinki, en el informe Belmont, se vuelven a tomar en consideración particularmente el tema del consentimiento informado. El experimento debe ser realizado de tal forma que se evite el sufrimiento físico y mental y todo daño innecesario para la persona que participe en la investigación. El grado de riesgo no deberá exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria de resolver este problema. Por ejemplo, durante el COVID, por un lado existía la urgencia de llevar a cabo investigación para encontrar tratamiento y evitar que siguieran los decesos y los fallecimientos. Sin embargo, también ante esta urgencia era y es necesario que las propuestas se apeguen a los mismos lineamientos éticos, no por ser muy urgente, es válido autorizar cualquier tipo de intervención. Deben realizarse preparaciones propias y proveerse de facilidades adecuadas para proteger al sujeto de experimentación contra la posibilidad de un daño, incapacidad e incluso la muerte. Hay que mencionarlo, si puede ser el caso, que incluso puede estar en riesgo de muerte. Algunas intervenciones, por ejemplo, la investigación que requiere alguna intervención quirúrgica o, por ejemplo, una colonoscopía o algún otro tipo de intervención, hay que ser honestos y mencionar todos los posibles riesgos y consecuencias de dicha intervención. Evidentemente, quien lleve a cabo la intervención tendrá que ser una persona que esté habilitada, que tenga la experiencia y el conocimiento para realizar
dicha intervención. El experimento deberá ser realizado por personas científicamente cualificadas y también en el campo. Exigir a través de todas las etapas del experimento el mayor grado de experiencia y pericia y cuidados en aquellos que realicen o están implicados en el experimento. Hay ocasiones en que los comités de ética en investigación solicitan al investigador que incorpore a su proyecto una cápsula curricular que nos plantee cuáles sus estudios, en qué está especializado, qué formación tiene, para poder identificar si cubre con estos criterios y estos requisitos. Durante el curso del experimento, el sujeto humano tendrá la libertad de interrumpir el proyecto, retirarse y que se trate con el tratamiento convencional, no suspender todo tratamiento y continuar con su manejo, que no se le suspenda o se le cancele la atención. También hay veces que el proyecto, si encontramos durante el desarrollo del mismo que no hay eficacia, que no hay resultados favorables, se puede suspender. Nuevamente, durante el COVID, hubo algunos proyectos, ensayos clínicos con ivermectina, con colchicina, donde prácticamente en las primeras etapas se encontró que no había eficacia en el manejo de COVID y se suspendieron. Este tipo de proyectos no se continuaron. El código de Nuremberg no llega a aceptarse por completo en esa época por los investigadores. Tan es así que continuaron realizando proyectos donde atentaban contra los aspectos éticos de la investigación. En el curso del experimento, el científico responsable tiene que estar preparado para concluirlo en cualquier fase. Como les comento, si vemos que no hay eficacia en resultados preliminares, no tiene sentido continuar con dicha investigación. No debe haber conflicto de intereses. A veces en proyectos donde existe financiamiento para el investigador, sobre todo de la industria farmacéutica, continúan el proyecto aún siendo innecesario y no es la forma correcta de actuar. Si hay una razón para creer con toda probabilidad en el ejercicio de la buena fe que se requiere de mayor destreza y de un juicio cuidadoso para continuar el experimento, hay que plantearlo para evitar daño, discapacidad e incluso la muerte del sujeto de experimentación. Las personas al leer el consentimiento del paciente consideraban que no era necesario. Esa impresión se tenía. En la compilación que hizo Becker, menciona que se creía que más bien solo en ciertos casos era necesario el consentimiento, pero si había una relación médico-paciente de confianza, no lo consideraban indispensable o necesario. Obviamente no era una decisión adecuada. También en las primeras décadas sucedieron una serie de experimentos antiéticos en poblaciones especiales, prisioneros, deficientes mentales, en afroamericanos, en los experimentos nazis, y les comentaba la publicación de Becker, donde se incorporan 22 estudios en los cuales se presenta riesgo para los sujetos que no tenían conocimiento de la investigación o la experimentación que se estaba realizando en ellos y por tanto no habían otorgado un consentimiento. Hay un proyecto de Lewis Chronic Disease donde se inyectó células cancerosas en pacientes ancianos para el estudio de reacciones inmunitarias sin consentimiento informado y en población vulnerable. También está el proyecto de Will Brock, donde se inocula a los niños con síndrome de Down, hepatitis.
A través de una unidad de investigación se incorpora a los niños, los cuales son población vulnerable por diferentes razones. Son menores de edad y tenían síndrome de Down, y además hubo coerción y presión indebida para ellos. También en los estudios de Becker hay algunos estudios que hablan de vesicouretrografía en neonatos sanos, con cateterización y radiografías múltiples, niños con cirugía cardíaca no necesaria, timectomía, y que se les realizaron injertos de piel también innecesarios. La declaración de Helsinki, fue formulada por la Asociación Médica Mundial en 1964. Es un documento de índole internacional fundamental en el campo de la ética de la investigación biomédica y clínica, y ha influido en la legislación y en los códigos de conducta, tanto de diferentes países como de regiones y de nuestro país. La declaración ha sido revisada en diversas ocasiones y la más reciente de las revisiones desde el año 2000, y es una formulación integral sobre ética de la investigación, que establecer pautas para los médicos involucrados en la investigación biomédica y clínica. A diferencia del Código de Nuremberg, se considera que el consentimiento informado no siempre es necesario y que solo se requiere en los ensayos clínicos farmacológicos. Y se menciona que la posibilidad de hacer daño en ensayos clínicos en niños incapacitados con el consentimiento del representante legal puede existir, y no por ello se actúa de mejor forma o de manera ética. Entonces, a lo largo de la historia tenemos estas revisiones de la Declaración de Helsinki en la Asamblea en Tokio, en Venecia, en Hong Kong, en Sudáfrica y en Escocia, que fue la 52ª Asamblea General. También se considera como esencial en la Declaración de Helsinki el diseño científico y la experiencia previa en animales. Coincide con el Código de Nuremberg en estos aspectos. El principio de la proporcionalidad entre riesgo predecible y beneficio posible. El respeto a los derechos del sujeto, prevaleciendo el interés por la ciencia, primero el interés por el sujeto antes del interés científico. El consentimiento informado y respeto por la libertad del individuo a decidir. Y la creación de los comités de ética en investigación. Algunos principios también que se consideran y que tienen que ver con los mismos aspectos se relacionan con los derechos de los participantes. Es el derecho a estar informado del propósito de la investigación, del uso de los resultados, eso es importante, y las consecuencias que puede tener su participación en su vida y en su salud. Puede negarse a participar y abandonarlo, ese es un derecho, en cualquier momento si le es conveniente, y es importante también asegurarle el anonimato, ese se debe garantizar, y la privacidad de los datos personales. También tiene derecho a estar informado del propósito de la investigación, del uso de los resultados, negarse a participar, y cuando se utiliza información por ellos que involucre cuestiones individuales, nuevamente el anonimato. En la Declaración de Ginebra de 1948 y en la de Helsinki de los 60, nuevamente se consideran estos aspectos: diseño, proporcionalidad de riesgo, el respeto a los derechos del sujeto y el consentimiento y respeto a la libertad del individuo.
En el experimento de Tuskegee se realizó una investigación sobre sífilis por parte del Departamento Americano de Salud Pública y este proyecto inició en el año de 1932 con la intención de examinar la historia natural de la enfermedad sin recibir ningún tratamiento. Se seleccionaron un grupo de negros americanos a quienes se les engañó porque se les informó que se les iba a administrar un tratamiento para la sífilis. Sin embargo, solo se dieron placebos y los dejaron avanzar con la enfermedad sin tratamiento. Permanecieron sin tratamiento, incluso ya en años posteriores, porque la intención de ellos era ver la manera en que evolucionaba esta enfermedad. Sin embargo, en los años 50 ya existía la penicilina y aún así no fue utilizada para el experimento. En los años 70 finalmente se interrumpe esta investigación al saltar el escándalo de la prensa. Al final, el resultado fueron 28 defunciones, 100 casos de incapacidades y 19 casos de sífilis congénita. ¿Cuáles fueron las principales faltas? El no considerar el consentimiento voluntario e informado, que no había beneficio alguno para el sujeto participante, que incluso había un riesgo mayor para el paciente y sus familiares, la explotación de una población vulnerable y el ocultar información a los sujetos de estudio. Por ello, se conforma una comisión nacional para investigar el caso y en el 74 surgen recomendaciones como es todo lo relativo a los puntos a considerar en la investigación con seres humanos y la necesidad de que todos los proyectos de investigación sean valorados por un comité institucional de revisión ética. En el año del 78 se publica el informe Belmont como consecuencia de estos análisis, donde se afirma que la investigación científica sí ha producido grandes beneficios sociales, pero también ha planteado dilemas éticos difíciles de resolver. Otros aspectos que considera el informe Belmont es la distinción entre la práctica médica y la investigación. En el caso de la práctica, son las intervenciones diseñadas solo para acentuar el bienestar de un paciente, con expectativa razonable de éxito. En el caso de la investigación, se aparta de la práctica y no se trata, en el caso de la práctica, necesariamente de un procedimiento experimental. En la investigación, sí vamos a seguir una serie de pasos y nos vamos a pegar al método científico, en la selección de los pacientes, en la aleatorización, en los procedimientos, en el análisis de los resultados. Entonces, el término investigación se va a referir a la actividad diseñada para probar una hipótesis, lograr conclusiones y en consecuencia desarrollar o complementar el conocimiento general expresado en teorías, principios y declaraciones de relación. La investigación se describe como un documento formal que va a establecer planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, material y método, y una serie de procedimientos diseñados para alcanzar, que sería un protocolo de investigación de inicio. También hoy, el informe Belmont es una referencia esencial para quienes llevan a cabo investigación con seres humanos. Se asegura que los proyectos cumplan con regulaciones éticas, principios éticos como el respeto por la persona, y ahí retomamos el principio de autonomía y protección del individuo
que no tenga una autonomía suficiente, como son los menores de edad, los adultos mayores, que tengan ya problemas de demencia y que requieran del apoyo o la tutoría y el cuidado de un familiar. Nuevamente, algunos principios bioéticos que se refieren en el informe Belmont para la investigación es beneficencia, no maleficencia, y maximizar beneficios, minimizar los riesgos. Otro de los principios es la justicia, la distribución igualitaria de beneficios y costos. Todos tienen derecho a recibir atención. Entre los principios básicos aceptados generalmente, tres son los más apropiados a la ética de la investigación. Nuevamente, el respeto a las personas, que sean capaces de decidir, que el paciente, consideramos, tiene derecho a entender la naturaleza de la investigación, los riesgos y decidir libremente su participación y su retiro eventual. Y en el caso de personas vulnerables, no usarlos como un medio para lograr nuestros fines de conocimiento, sí animarles a tomar su propia decisión, pero siempre protegiéndolos, particularmente en los vulnerables, niños, ancianos, pacientes con trastornos mentales, discapacitados, incapacitados, y evitar particularmente los que pudieran ser coaccionados, como los prisioneros, personas pertenecientes a minorías étnicas. Por ejemplo, en Secretaría de Salud estamos a cargo, brindamos servicios médicos a los reclusorios y si se han planteado algunos proyectos de investigación desde el punto de vista de psicología de la salud y del área médica, donde es muy importante, por mayor razón, cuidar el consentimiento informado de las personas que están recluidas. Maximizar beneficios se refiere a que la relación beneficio-riesgo sea favorable, que hagamos en forma correcta nuestra investigación, un diseño de estudio adecuado, que haya experiencias previas, que esté documentado. Por eso es que también algunos requisitos y recomendaciones en la elaboración de un proyecto de investigación es que tenga un marco referencial, un marco teórico suficiente, y por eso es que hay recomendaciones como que al menos haya 15 referencias bibliográficas, si es factible, de investigaciones previas, o que haya ya investigaciones con muestras representativas que sean evidencia científica, que podamos emplear como soporte documental para el desarrollo de un proyecto de investigación. En el caso de la investigación farmacológica, que tengamos disponible un tratamiento de rescate, y nuevamente se toma en consideración como un elemento esencial la formación del investigador. En el caso del principio de no maleficencia, no vamos a someter a ningún sujeto a una investigación que no cuente con validez científica. Nuevamente, por eso es importante, indispensable, que el Comité de Ética en Investigación realice la revisión y asegure que dicho proyecto cuenta con validez, que haya una hipótesis plausible que metodológicamente cubra todos los aspectos, y en caso necesario que se hagan las correcciones metodológicas pertinentes, las cuales deberá observar el investigador antes de que su proyecto sea aprobado, y que haya un tamaño de muestra apropiado. También es un elemento necesario que los instrumentos de medición que ocupemos cuenten con validez y confiabilidad, y que ya en su momento el análisis estadístico, en el caso de investigación cuantitativa,
sea el adecuado para el tipo de investigación que se está planteando. Con relación al principio de justicia, todos los sujetos merecen igual consideración y respeto. A veces es difícil tomar la decisión cuando vamos a conformar grupos, un grupo para tratamiento, otro para tratamiento convencional y otro para placebo. Por lo general lo que se decide es que se haga de manera aleatoria para en medida de lo posible evitar alguna elección preferente para algunas personas o grupos. Entonces, se debe asumir más riesgo quien más se vaya a beneficiar. Selección de pacientes no discriminatoria, evitar en medida de lo posible poblaciones vulnerables, evidentemente evitar, de ser posible, investigación en mujeres embarazadas o en menores de edad, compensar en el caso de daños, pero de preferencia evitar los daños, porque sí se menciona en las cartas de consentimiento que en caso de que ocurra algún tipo de daño se indemnizará y tiene que quedar claro quién es quien va a indemnizar y si hay un acuerdo para este fin, quién financia la investigación, la institución que aprueba, quién va a financiar una indemnización en el caso de que se requiera. Y también hay que tomar precaución nosotros, que somos de países en vías de desarrollo, ante propuestas de investigación de países como Estados Unidos, particularmente de la industria farmacéutica, donde nos aseguremos que ese proyecto no va a realizarse precisamente porque tenemos condiciones en las cuales puede haber vulnerabilidad, que no nos tomen como conejillos de indias, proyectos que no llevan a cabo con población de su país y prefieren llevarlo a cabo con población de países subdesarrollados. Otro documento importante es la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas entre el 48 y el 98. Esta declaración fue aprobada en 1966 y en el artículo 7 establece que nadie será sometido a tortura, ni a pena o trato cruel, inhumano o degradante. En el caso particular de la investigación, nadie deberá ser sometido sin su libre consentimiento a un experimento médico o científico. Y a través de esta declaración, la sociedad expresa el valor humano fundamental, considerando para guiar a toda investigación con seres humanos. La protección de los derechos humanos y el bienestar de todos los sujetos humanos que participen en una investigación es esencial. Los principios considerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos guían la investigación en cualquier ciencia o disciplina, no solo en ciencias médicas, también en ciencias sociales. Todos los seres humanos somos libres, nacemos libres y tenemos los mismos derechos y debemos ser tratados con idéntico respeto, fraternidad y dignidad, independientemente de nuestras características, de nuestra cultura, de nuestro nivel socioeconómico o educativo. Todos tendremos que recibir el mismo respeto y trato. En el caso de las pautas éticas del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas para la investigación biomédica en seres humanos, se plantea la aplicación en forma eficaz de principios éticos que deben regir la ejecución de la investigación biomédica en los seres humanos y nuevamente se subraya la importancia de cuidar estos aspectos en países en desarrollo, de cuidar la justicia, cuidar la beneficencia, cuidar la información que se brinde al paciente
debido a sus circunstancias socioeconómicas, leyes y reglamentos, disposiciones ejecutivas o administrativas. Las pautas de SIOMS, con su manifiesta preocupación por aplicar la Declaración de Helsinki en países en desarrollo, reflejan necesariamente condiciones y necesidades de la investigación biomédica en dichos países y las implicaciones de la investigación multinacional, transnacional, en que ellos podrían participar, aun cuando haya financiamientos. Y particularmente cuando haya financiamientos, hay que cuidar los aspectos éticos de este tipo de proyectos de investigación. Otras implicaciones éticas a considerar es el Concilio de Nuffield, creado por esta fundación para identificar, estudiar e informar cuestiones éticas surgidas en el avance de la investigación biológica y médica, investigación clínica. Y en el caso del Consejo Europeo, es un convenio para la protección de los derechos humanos y de la dignidad humana con relación a la aplicación de la biología y de la medicina. Y si vemos, existen desde los años 90. Entonces, en un proyecto de investigación, desde la elaboración del protocolo, se consideran criterios que deberá validar el Comité de Ética en Investigación, que el proyecto tenga validez científica, utilidad social, que haya una selección equitativa de sujetos de investigación, un adecuado balance beneficio-riesgo a favor del beneficio, una evaluación independiente, que no haya sesgos, conflictos de interés en la aprobación del proyecto, que no haya coerción en la aprobación del proyecto. Por eso es que los comités de ética en investigación deben ser autónomos y son cargos que se ejercen de manera honoraria para que no haya ningún tipo de manipulación o digamos, pago económico por el desarrollo de este tipo de actividades. El consentimiento informado, el respeto a los participantes, el que se declare un conflicto de interés por parte del investigador, y si lo hubiera, por ejemplo, si alguno de los integrantes de un comité de ética en investigación tuviera algún conflicto de interés con determinado proyecto de investigación, no deberá participar en la evaluación del mismo. En esos casos, así está determinado en la guía de los comités de ética en investigación de Conbioética. Particular protección a los grupos vulnerables, por lo que ya vimos que ha ocurrido a lo largo de la historia, orientación ética y ordenación técnica a los investigadores y el compromiso de las autoridades por el bienestar de la población. Hemos visto un incremento en los estudios internacionales en países en vías de desarrollo, lo que genera o puede generar problemas de justicia, peligro de explotar a este tipo de poblaciones y que a veces no tienen acceso básico a algunos tratamientos, por ejemplo, el uso de placebos en el control transmisión del VIH y de otros ensayos relacionados con el VIH. Dificultades para obtener el consentimiento informado por problemas del idioma, del nivel educativo, y aquí hablamos de interculturalidad. Es necesario tener información que el paciente o el sujeto de investigación pueda comprender, que sea en su idioma, en su lengua, de acuerdo a su nivel de formación, con palabras claras, entendibles, asegurar la comprensión para que realmente pueda brindar dicho consentimiento, no simplemente que otorgue una firma o una huella dactilar, sino que realmente él sabe cuál es su participación, beneficios y riesgos, y sabe también que siempre tendrá la posibilidad de retirarse.
En el caso de los grupos vulnerables, no se deberían hacer ensayos clínicos en población vulnerable si no hay beneficios, a no ser que el problema de salud que estamos estudiando solo se da en esta población y no haya otra alternativa para el desarrollo de investigación y el avance del conocimiento del tema. Y cuando se hace un ensayo clínico en un país en vías de desarrollo, con más cuidado se tendrán que realizar y asegurar la aplicación de los estándares éticos del país y los estándares internacionales. Actualmente hay un incremento en el desarrollo de la investigación con un enfoque genético en las diversas especialidades. Por ejemplo, la Asociación de Alzheimer con diabetes, es decir, que pacientes con diabetes mellitus tienen mayor predisposición por código genético a que presenten Alzheimer, o también la asociación de algún código de información genética con algunas patologías como la psoriasis, el vitiligo u otras enfermedades. O, por ejemplo, la predisposición a la obesidad o la eficacia de un tratamiento de cirugía bariátrica, debido a que presenta un código genético específico que le favorecen su evolución. Entonces, la finalidad de la investigación genética debe de ser clara en el proyecto de investigación, donde se van a realizar los análisis. El resguardo de muestras es muy importante. Los bancos de muestras biológicas de investigaciones genéticas es muy importante que quede claro que se va a resguardar y que el manejo de dicha información solo será por el investigador y las personas responsables del proyecto, que se cuidará que no sea utilizado por otras personas que no participen en el estudio, y eventualmente la conservación de los datos de al menos 5 años, pero no más, o solo para fines del proyecto que fue autorizado. A veces en las cartas de consentimiento mencionan que el paciente consiente el uso de su muestra biológica con información genética para ese y otros futuros proyectos de investigación. Y eso no es correcto. Para cada proyecto habrá que tomar muestras. Otros proyectos de investigación se desconocen y no han sido aprobados por un comité de ética en investigación. No es válido que con la aprobación de un proyecto de investigación se utilice como una especie de paraguas de seguridad para avalar otros proyectos. Es decir, pues es que yo tengo un proyecto ya autorizado y a partir de este proyecto genero estos 2 o 3 proyectos de aquel que ya fue autorizado y doy por hecho que también están autorizados. Y no es así. Cada proyecto, como seguramente habrá modificaciones en la población en estudio, en los procedimientos, etcétera, cada proyecto que se genere deberá ser evaluado por el comité como proyecto nuevo y eventualmente realizar las correcciones, observaciones que se les soliciten previo a su aprobación, o inclusive si no cumple con requisitos éticos, podría no ser aprobado aun cuando proyectos previos de la misma línea sí hayan sido aprobados. Y nuevamente, el uso de material genético y muestras para proyectos previos no es válido para futuros proyectos, a menos que quede claro en qué se van a ocupar, cuál es la finalidad de utilizarlos posterior a ese estudio y que también esté planteado en el estudio que se está aprobando. Por ejemplo, si hubiese algún descubrimiento inesperado con los resultados, algún hallazgo, información, también es un beneficio para los participantes el brindar información o orientación genética a los familiares, descendientes y ascendientes. Por ejemplo, el caso de Angelina Jolie,
que tenía código genético de una alta predisposición a desarrollar cáncer cervicuterino y mamario, por lo que tomó la decisión de realizarse una mastectomía radical y una oforectomía para evitar esos riesgos, porque era muy probable que eventualmente desarrollara el cáncer y optó por aplicarse eh, eh, mamas no, por cirugía y utilizar hormonas como restitución de las que generaría ella y que ya no por la oforectomía. Otra razón, otro beneficio de la investigación genética sería generar información especial sobre cribado genético y por tanto la carta de consentimiento informado para la investigación genética tiene características específicas y hay un compromiso entonces de brindar también consejería genética. Por ello, nuevamente se insiste en que el consentimiento para una investigación genética debe ser solo para dicha investigación que fue aprobada por el Comité de Ética en Investigación. Debe brindar información del objetivo de esta investigación, objetivo general y específicos, del diseño metodológico, de los procedimientos de toma de muestra, riesgos, beneficios que se puedan obtener o mencionar si no lo hubiera, resultados esperados, tiempo en que se conservará la muestra y el destino. Generalmente debe de mencionarse que se destruirá dicha muestra posterior a la investigación y posterior a un tiempo determinado. El paciente tendrá derecho a revocar el consentimiento, conocer los resultados o inclusive habrá pacientes que no quieren conocer el resultado y que no van a querer una consejería genética. También es válido preguntar al paciente si va a solicitar esta información o si prefiere no tener conocimiento y información sobre su salud que se puede derivar a sus familiares. También para el uso de muestras actualmente se requiere consentimiento de la persona que dio esta muestra, sean muestras de sangre, orina, órganos, tejidos, de hueso, miembros amputados, incluso de la placenta. Anteriormente se utilizaba en forma indiscriminada estas muestras, no hace muchos años de una institución educativa nos solicitaron las muestras sanguíneas del hospital para hacer una investigación biomédica. Les dijimos que era indispensable el consentimiento del paciente, porque la sangre que él se le tomó para muestra era con otra finalidad que tenía que ver con su evolución de su enfermedad o su estado de salud y habría que mencionarle cuál sería la finalidad de hacer uso de su muestra, sangre, orina, tejidos, hueso. Debe de tener entonces aprobación del Comité de Ética en Investigación, previo a solicitar o recolectar dichas muestras. No se deben de usar en proyectos de investigación diferentes al aprobado. No hay sesión de muestras a terceras personas, que yo, investigador responsable, le obsequie mis muestras a otra persona, a otro investigador, para otro proyecto, no es correcto. Al final del proyecto, las muestras deben destruirse o incluirse en un banco, si lo hubiera, o colección previo consentimiento informado y donación del paciente. En México hay un banco de cerebros que se utiliza para investigación precisamente sobre Alzheimer y algunas otras patologías. Para ello, previamente el paciente o familiares habrán consentido que el cerebro de su familiar o de ellos mismos eh, sea ocupado en un banco de este tipo para fines de investigación.
El investigador principal será el responsable legal de las muestras usadas durante su proyecto, no el comité ni las autoridades institucionales. También en algunos casos, si vamos a hacer uso y ya no hay posibilidad de que el paciente otorgue el consentimiento, entonces se solicita al representante legal de la institución, por ejemplo, de un hospital o centro de salud, la autorización para el uso de esas muestras. Pero preferentemente, si es posible, hay que obtener el consentimiento del paciente. Entonces, el Comité de Ética en Investigación va a actuar en apego a todas las legislaciones que hemos comentado, a todas estas regulaciones, es su punto de partida, es su marco jurídico de acción. Y la idea es que el Comité de Ética en Investigación garantice la calidad, pertinencia y seguridad de la investigación a través de la evaluación de la calidad técnica y metodológica de los protocolos y salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad, el bienestar de los sujetos que participan en la investigación. Todas estas serían las funciones y la razón de ser de los integrantes del Comité de Ética en Investigación. Dicho comité deberá ser integrado por personal de las diferentes disciplinas que puedan participar en desarrollo de proyectos del área de salud, no solo el personal médico, sino también enfermería, trabajo social, psicología, químicos u otras áreas que hay que considerar. Si hubiese algún abogado o alguien de área jurídica, preferentemente hay que también incorporarlo, invitarlo a participar en este tipo de comités. Entonces, en las normas nacionales, en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, se indica el nivel de riesgo de los proyectos de investigación. En el apartado de las implicaciones éticas del protocolo de investigación, tenemos que mencionar si nuestro proyecto que vamos a desarrollar en apego al reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud cuenta con algún nivel de riesgo. ¿Y cuál es ese nivel de riesgo? Por ejemplo, en las investigaciones observacionales, indagatorias, exploratorias, que implican la aplicación de cuestionarios, realizar entrevistas o los estudios retrospectivos de revisión de archivos y expedientes clínicos, se considera investigación sin riesgo. Y son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental, observacional, retrospectivos, en que no haya ninguna intervención o modificación intencional de alguna variable fisiológica, psicológica o social en el individuo que participa en la investigación. Cuando los médicos residentes realizan el registro de sus protocolos de investigación, la Secretaría de Salud les oferta el uso de formatos y habrá un formato específico para cada nivel de riesgo de la investigación. Entonces, en el caso de investigación que tenga estas características, que sea realizada por médicos residentes en las unidades hospitalarias, se ocupa un formato que se denomina FIR3, formato de investigación de residentes 3, que es para proyectos de investigación sin riesgo. En el caso de proyectos que se van a diplomar no por tesis, sino por artículo científico, hay un formato similar que se denomina FIR4 para diplomación por artículo. También en el caso de investigación que no tenga riesgo. En el caso de investigación con riesgo mayor al mínimo o con riesgo mínimo, se ocupa el formato FIR2,
¿Por qué la diferenciación de formatos? El formato FID 3 y 4 indica que quien evalúe el protocolo de investigación será el Comité de Ética en Investigación de la Unidad Hospitalaria o el Comité de Enseñanza, Investigación, Capacitación y Ética, porque se trata de proyectos locales sin riesgo. En el caso del formato FIR 2, indica que el cuerpo consultivo que evaluará estos proyectos será el Comité de Ética en Investigación de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, por ser por ser proyectos con riesgo mayor al mínimo. Entonces, la indicación de quién va a validar y quién va a dictaminar será distinta, y de ahí la necesidad de diferenciar los formatos conforme al nivel de riesgo. Es muy importante verificar cuál es el formato que van a requerir de acuerdo al nivel de riesgo de la investigación que vayan a desarrollar. Si sus estudios son prospectivos y van a emplear procedimientos que comúnmente se ocupan en la práctica clínica, precisamente toma de muestra sanguínea, algún examen físico, psicológico, que se realice en forma rutinaria, son considerados proyectos con riesgo mínimo. Y tenemos, por ejemplo, el peso de un sujeto, el electrocardiograma, pruebas de agudeza auditiva, de agudeza visual, las termografías, colección de muestras, excretas, líquido amniótico, saliva, dientes, corte de pelo y uñas durante previo a la cirugía y para toma de muestras, punción venosa, ejercicio moderado como parte de alguna, por ejemplo, prueba de esfuerzo para valoración cardiovascular, algunas pruebas psicológicas y los medicamentos de uso común que ya están registrados por COFEPRIS y que ya están de uso disponibles en farmacia. Finalmente, las investigaciones con riesgo mayor al mínimo serán aquellas intervenciones que impliquen una probabilidad de afectar al sujeto de manera significativa. En general, los ensayos clínicos controlados o los ensayos clínicos en general, farmacológicos o algún otro tipo de intervención son considerados investigaciones con riesgo mayor al mínimo. Cualquier experimento, preexperimento, cuasi experimento son considerados proyectos con riesgo mayor al mínimo. Si es el caso de sus protocolos de investigación, cualquier intervención será el punto que les identifique. Cualquier intervención que ustedes realicen, independientemente del tipo de diseño experimental, será una investigación con riesgo mayor al mínimo. Y los trámites para el registro serán con el formato FIR2 y el envío de sus proyectos a al Comité de Ética en Investigación de Área Central. Algunos ejemplos de investigación con riesgo mayor al mínimo son los estudios radiológicos, por ejemplo, los estudios de endoscopía, colonoscopía, los ensayos con nuevos dispositivos o medicamentos, cualquier procedimiento quirúrgico, la extracción de sangre mayor al 2% del volumen circulante en neonatos y la amniocentesis. Serían principalmente algunas de las intervenciones que tienen esta característica. También hay que tomar en consideración la investigación en menores de edad y discapacitados. Esto también lo menciona el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Asegurar que previo se hayan hecho estudios semejantes en personas de otros grupos de edad o en animales o con otros tamaños de muestra, excepto cuando haya estudios en condiciones que son propias de etapa neonatal o padecimientos específicos en ciertos rangos de edad que hacen necesario que el desarrollo de la investigación sea con dichos grupos.
el Código Sanitario Mexicano reconoce por primera vez la necesidad de tomar en cuenta un consentimiento bajo información en cuanto a la disposición del cuerpo humano. Por eso es que ya no se puede disponer de cadáveres. Por ejemplo, la investigación que se realiza en medicina legal, si implica algo relacionado con revisión de un cadáver o alguna parte, tendrá que considerarse el consentimiento. También, por ejemplo, en trasplantes, para efectuar toma de órganos y tejidos, se requiere consentimiento, ya sea con esta finalidad o con la intención de la investigación. Por ejemplo, en cuanto al reglamento de la Ley General en materia de prestación de servicios de salud y en la norma del expediente clínico, se considera al consentimiento válidamente informado. Esto en el caso de la atención médica. El paciente o responsable tendrá derecho a expresar su consentimiento por escrito cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico terapéutico o procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado en forma amplia y completar en qué consisten, beneficios que se esperan, posibles complicaciones del acto médico, por ejemplo, de una anestesia regional o general, e incluye también a la investigación. Entonces, lo correcto es que diseñemos carta de consentimiento informado acorde a cada procedimiento. En la Secretaría hay una carta como general, un consentimiento informado de atención médica y tratamientos que no especifica y que es un formato ya normado, establecido como parte del expediente clínico que se llena, pero es necesario, y algunos servicios ya lo tienen establecido, que haya carta de consentimiento acorde a cada procedimiento, a cada intervención quirúrgica. Haya cartas, por ejemplo, en el servicio de anestesiología, si se cuenta con cartas de consentimiento específicas para cada procedimiento anestésico que se vaya a realizar. Nuevamente, en servicios como endoscopía hay cartas de consentimiento muy detalladas que hablan de todo el procedimiento que se va a realizar y el riesgo que pudiera haber, por ejemplo, perforación o alguna otra situación que hay que informar al paciente. Y estas cartas de consentimiento forman parte del expediente clínico del paciente, tanto el expediente físico como el expediente electrónico. Y actualmente, por ejemplo, en el caso de proyectos de investigación, se diseñan las cartas de consentimiento informado específica de ese proyecto de investigación y de las intervenciones que se realicen. Si, por ejemplo, va a haber más de un grupo, una carta de consentimiento para cada grupo o para cada persona, sea el familiar, sea prestadores de servicios, sean pacientes, que vaya a participar, será dirigido y habrá una carta de consentimiento para cada caso. Y esta carta, el investigador tendrá que conservarla de 3 a 5 años. Ahora se está planteando que sería necesario que una copia de la carta de consentimiento se incorpore al expediente clínico del paciente, además de sus cartas de consentimiento que tengan relación con la atención médica. Si durante su estancia, además el paciente participó en un proyecto de investigación, por ejemplo, de los médicos residentes, alguna, por ejemplo, intervención anestésica de los residentes de anestesiología, que requiera la elaboración de una carta de consentimiento específica para el proyecto, una copia de la carta se tendría que considerar y tendrá que estar en el expediente clínico. Todavía no se ha normado la forma de hacerlo, muy probablemente sería ahora en el expediente clínico físico y habría que plantear
la manera de subir esta carta de consentimiento al expediente clínico electrónico. Cuando se requiere, principalmente, carta de consentimiento informado en investigación, en cualquier procedimiento de cirugía mayor, en procedimientos que requieran anestesia general e incluso local, en esterilización de hombres y mujeres, en trasplantes, en procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alto riesgo, en cualquier procedimiento que requiera mutilación o amputación, o por ejemplo, una histerectomía. En transfusión de sangre con testigos de Jehová, ellos cuentan ya con un formato de consentimiento de ellos que generalmente traen consigo cuando se requiere, en investigación clínica con seres humanos y en investigación sobre genética. En estos casos, siempre hay que incluir la carta de consentimiento de la investigación. ¿Cómo se diseña? Ya existe una guía que manejamos en Secretaría de Salud a partir de la guía que nos recomienda la Conbioética. Ese formato, cuando lo vayan a ocupar, estará disponible en las jefaturas de enseñanza o con los comités de ética en investigación, tanto de las unidades hospitalarias como de área central, para podérselos proporcionar. Estos consentimientos incluyen los logotipos, por ejemplo, si es Secretaría de Salud y alguna otra institución participa, como la UNAM, Politécnico, o alguna otra institución como algún Instituto Nacional, el Seguro Social. Si participan en el desarrollo de la investigación, hay que incorporar los datos y logotipos de dichas instituciones. Tiene que decirse a quién va dirigida la carta, el título del proyecto de investigación, y tendrá que ser el mismo título que esté en el protocolo. A veces en la revisión de los protocolos resulta que el título del proyecto es distinto en los instrumentos de recolección de datos y en la carta de consentimiento y en la portada del proyecto. Tiene que ser el mismo proyecto. Igual si se va a publicar en un artículo científico, mismo título en cada uno de estos apartados. Título, objetivos, en los instrumentos de recolección, cuestionarios, encuestas y en la carta de consentimiento informado. Hay que incorporar una introducción y un objetivo con un lenguaje claro y sencillo para la persona que va a participar, de escribir los procedimientos, los beneficios, riesgos potenciales, asegurar la confidencialidad de la información, la participación voluntaria por parte de la persona, la apertura para que en su momento se retire, y también algunos datos como números y datos a contactar, que será el nombre del investigador responsable y dónde lo pueden contactar, y del presidente del Comité de Ética en Investigación que participó en la aprobación del proyecto. Tendrán que incorporarse nombre, fecha y firma del participante y de al menos 2 testigos. Un ejemplo de la redacción sería estimado paciente, en una forma general, hacer una descripción del proyecto, indicando que la Secretaría de Salud está interesada en realizarlo, en dónde se va a llevar a cabo, objetivos, cuál es el producto futuro de la participación, el valor de la participación de la persona, y en caso de que aplique el nombre de otras instituciones, mencionar, ¿no? Por ejemplo, se puede mencionar: Secretaría de Salud está realizando el proyecto en colaboración con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, etcétera. Y que sea realmente así. Hay veces que se ocupan machotes de carta de consentimiento y se deja datos de instituciones que a lo mejor no participan, y es confuso. Todo tiene que ser muy claro en el desarrollo de los diversos apartados de la investigación. El objetivo sin tecnicismos y
En la parte en la cual se establece la aceptación a participar, se describe en forma clara y ordenada todos y cada uno de los procedimientos en los cuales va a participar la persona. Si son varios cuestionarios, mencionar cuánto tiempo va a requerir su participación para cada una de las actividades que se solicita que realice o en las cuales participe, entrevistas, cuestionarios, informarle si hay la intención de grabar en audio o video alguna entrevista, si va a participar en un grupo focal, si se le van a tomar muestras, si se va a hacer algún tipo de exploración, los datos que se van a recopilar, por ejemplo, del archivo clínico. Para cada procedimiento se deberá indicar quién realizará dicho procedimiento, cómo, cuándo, cuántas veces se realizará el procedimiento, el tiempo que tomará la participación. Y en el caso de muestras biológicas, cantidad de mililitros y a quién tomará la muestra. Y asegurar que las mismas solo serán tomadas por personal calificado. Hay ocasiones en investigaciones con participación de diversas instituciones en que se pide al participante que acuda a algún sitio, no sé, al Hospital ABC, al Instituto Nacional de Pediatría, que lleve al menor para algunas valoraciones. Hay que plantearlo, cuántas veces se va a requerir, porque va a implicar el traslado de la persona, del participante o del menor de edad que vaya a participar y tiene él que aprobar y estar consciente de que esta es una de las actividades que se le van a requerir durante la investigación y también el tiempo, si esto se pretende hacer durante 5 años, por ejemplo, algún proyecto que tenga que ver con crecimiento y desarrollo, hay que decirle al familiar que él se compromete a llevar en los próximos 5 años, cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 6 meses, a su menor de edad para que se le tomen valoraciones de la investigación que se está llevando a cabo. También siempre dejar claro que si se quiere retirar en un momento dado, lo podrá hacer. Ser claros en los beneficios, describir aquellos beneficios directos para salud o calidad de vida del participante, que puede ser, por ejemplo, obtener un diagnóstico de certeza, los resultados de las pruebas que se le soliciten y que se lleven a cabo, información de su estado de salud, participación en algún tipo de taller, de capacitación informativo, la entrega de información con material audiovisual, críticos, informativos, entre otras situaciones que se le pueden otorgar. En caso de que no hubiera beneficios, porque también hay que decirlo honestamente, si no hubiera un beneficio directo, es necesario o es recomendable agregar la frase: usted no recibirá un beneficio directo por su participación en el estudio. Sin embargo, si usted acepta participar, contribuye al desarrollo de nuevos conocimientos en salud. Entonces, es una manera de contribuir. Hay que mencionar los riesgos potenciales de su participación de manera ordenada, enumerar todos y cada uno de los riesgos que se pueden presentar en cada uno de los procedimientos que se van a llevar a cabo en el proyecto de investigación, explicar quién, cómo, en dónde se van a atender los casos, en dónde se presentaría o se podría presentar algún daño y quién pagará dicho daño. Asimismo, señalar si el participante recibirá alguna compensación económica por su participación, lo cual no es recomendable porque se genera algún tipo de conflicto de interés o de coerción o de chantaje, por decirlo de alguna manera, y mencionar que su participación no implicará costo económico para él. En Estados Unidos sí es muy común que se les otorgue una compensación económica debido, por ejemplo, al traslado. Por ejemplo, si le estamos solicitando que acuda al Instituto Nacional de Pediatría, de Enfermedades Respiratorias, se podría plantear
que la compensación económica sería para poder acudir a dicho sitio. En alguna ocasión se planteó un proyecto donde se hacían algunas valoraciones, me parece que eran algo de potenciales evocados, etcétera, y tenía que ir a Querétaro y llevar a la persona, al menor que participaba en el estudio, hasta Querétaro cada cierto tiempo para valoración. Entonces, en ese caso, sí podría ser justificable que se le entregue una compensación económica para que en realidad su participación no le implique un costo económico a la persona. En el caso de trabajadores que participen en proyectos de investigación o alumnos en formación, derechohabientes, los mismos residentes, si se les invita a participar en algún proyecto, asegurar que su participación no tendrá ninguna consecuencia o riesgo con sus profesores, con sus jefes, durante sus labores, no habrá ninguna consecuencia, represalia, etcétera. Hace poco, como un año o dos, se llevó a cabo un proyecto sobre acoso laboral a médicos residentes. Entonces, asegurarles que su participación es anónima, tal vez lo que podría ser relevante es identificar qué especialidad y qué grado académico, pero asegurarles que no va a haber ningún tipo de consecuencia por la información que vayan a brindar. Hace poco también les invitaron a participar y se realizaban algunas entrevistas para que expusieran si sufrieran algún tipo de acoso o de abuso. Siempre hay el temor de que haya consecuencias. Eso se tiene que asegurar que no va a ocurrir. Por ello también asegurar la confidencialidad, describir la estrategia que se seguirá para garantizar la confidencialidad de la información que se recabe en el estudio, así como identificación y uso de datos personales. Por ejemplo, ocupar frases como: toda la información que usted nos proporciona es de carácter confidencial, será utilizada solo para la investigación y por el investigador, y no estará disponible para ninguna otra persona o propósito. Quedará identificado solo con un número y nunca con su nombre. Los resultados de este estudio serán publicados con fines científicos y educativos y se presentará de tal manera que usted no podrá ser identificado en alguna publicación, en algún artículo. Si se toman fotos, tendrá que autorizar y por supuesto no deberá verse el rostro, a menos que el proyecto implique alguna intervención, por ejemplo en la cara. A veces ocurren proyectos de cirugía plástica que sí se vea su rostro, pero el paciente tendrá que dar la aprobación si es que se requiere para alguna publicación. Puede estar su rostro, pero no tendremos que dar el nombre de la persona participante o algún otro dato personal. Nuevamente, subrayar que la participación será voluntaria y podrá retirarse en cualquier momento y podrá negarse sin que haya alguna consecuencia en su tratamiento médico, en su seguimiento y en el caso de trabajadores, en sus relaciones laborales, en el caso de alumnos, en su relación como alumno, como paciente, según sea el caso. Por ejemplo, la participación en el estudio es absolutamente voluntaria. Usted está en plena libertad de negarse o de retirarse en el momento que lo determine. Su decisión de participar o no no debe afectar su atención médica, tratamiento, calificaciones en el caso de alumnos o relación laboral. Este es indispensable, el aviso de privacidad simplificado. Es algo que frecuentemente es requerido por el Comité de Ética en Investigación. Hay que mencionar el investigador o la investigadora principal, doctor, doctoras, fulano, será responsable del tratamiento y resguardo de los datos personales que usted nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Los datos personales que le solicitamos serán utilizados solo para lo expuesto en el documento, para fines del proyecto de investigación.
Usted puede solicitar corrección de datos o que sus datos se eliminen de la base o retirar el consentimiento. En cualquiera de los casos, le pedimos dirigirse al investigador responsable del proyecto y indicamos a qué dirección, a qué teléfono. Y en caso de que los datos se compartan con otra instancia, mencionar como parte de la colaboración en el estudio si la información será compartida con los investigadores de diversas instituciones participantes, de cuáles. Y si no está de acuerdo en que se compartan sus datos con dichas instancias, le pedimos lo comunique enviando un mensaje al investigador principal y responsable. Todo esto tendrá que estar claramente indicado en la carta de consentimiento informado. Describir los datos del investigador responsable y del presidente del Comité de Ética en la Investigación. Aquí sí va el nombre del investigador y del presidente, los cuales ayudarán a la persona a aclarar dudas con relación al proyecto de investigación y a sus derechos como participante. Si tuviese usted alguna pregunta, comentario o preocupación con relación al proyecto, comuníquese con el investigador responsable. Y si usted tiene preguntas generales relacionadas con sus derechos como participante en esta investigación, puede comunicarse con el presidente o la presidenta del Comité Ética en Investigación, indicando el horario, teléfono y correo electrónico. Si al final acepta, brindará su consentimiento para participar en el estudio que viene en el inicio del consentimiento, el título del proyecto que ahí está establecido, no para otro proyecto, no con otro título, eso sí hay que considerarlo, y las firmas correspondientes. ¿Qué tan extensa debe ser la carta de consentimiento? Pues lo necesario, pero solo hay que considerar los apartados referidos. No se requiere más, no hay que desarrollar todo el protocolo o de otros apartados del protocolo de investigación. No requiere hablar al paciente de la hipótesis, objetivos, del planteamiento del problema, de las variables. Esa información no es requerida para el paciente, solo lo que se mencionó, lo previamente referido, ningún otro capítulo del proyecto. Tampoco, no sé qué es un diseño de X características, aspectos metodológicos, tampoco es información que el paciente vaya a requerir. Por ello es no necesario y además hay que emplear siempre un lenguaje comprensible para el participante. En el caso de los menores de edad, no se trabaja con una carta de consentimiento informado. En ese caso, ocupamos carta de asentimiento informado en investigación. Y la decisión de si un niño va o no al asentimiento depende de la edad, del grado de desarrollo, de sus capacidades, porque no va a ser igual un niño de 9 años o que a lo mejor tiene una mayor madurez, o es un niño que ya es tal vez enfermo crónico y está muy consciente de su estado de salud y de las intervenciones terapéuticas a las que se le podría someter, entonces podría dar un consentimiento porque tiene un conocimiento más amplio de su problema de salud, pero se consideran capacidad intelectual, particularmente niños con necesidades especiales, que tengan dificultades de aprendizaje o conforme sus experiencias de vida y de enfermedad. Por ello es que niños con enfermedad crónica van a entender mejor lo que se requiere en su participación. De acuerdo al grupo de edad, será la explicación que se le dé al niño y su participación. En niños de 3 a 6, explicarles con un lenguaje sencillo, acorde a su edad, solo información oral, no escrita. En los niños de 6 a 11 años, información escrita, pero sencilla, breve, adecuada a su nivel de comprensión. Ellos ya podrían entender el concepto y la idea de lo que serían los riesgos y beneficios
pero no van a entender algunos aspectos metodológicos, tampoco un adulto, ¿no? Por ejemplo, randomización, aleatorización, conceptos que el niño no requiere entender, como vas a ser elegido de manera aleatorizada, eso no tiene sentido que se le plantee ni a un menor ni siquiera a un adulto. Los estudios de comprensión en niños de esta edad nos mencionan que van a focalizar su interés en pocos conceptos, por ello es que tampoco es conveniente darles demasiada información. Tienen un conocimiento limitado de lo que son sus derechos, capacidad de decisión también limitada, pero en el caso de los niños enfermos, tienen un mayor desarrollo. En los adolescentes ya serán capaces de razonar sobre la investigación, comprendiendo a la vez conceptos como beneficio, riesgo, y si hubiese contradicciones, ellos ya tendrán capacidad para hacer un juicio de valor y tomar la decisión de su participación, aun siendo menores de edad. Es muy importante que les quede claro la protección de la confidencialidad de la información, sobre todo en temáticas como las adicciones o que tengan que ver con violencia o sexualidad. Siempre dejarle claro, no solo al adolescente, también a los niños del grupo previo, que habrá discreción y secrecía con relación a la información. La información escrita para un menor de edad será diferente a la que va a recibir el adulto. El consentimiento no será tan desarrollado, tan elaborado como en el caso del adulto, y será acorde a la edad, madurez del menor, lo que en general es el comportamiento y la comprensión de un determinado grupo de edad. La hoja de consentimiento se adecua a esas características, también a la persona, al problema de salud, y cuando es explícita, la voluntad del niño se deberá respetar en medida de lo posible, en medida de lo posible. En el caso de mayores de 12 años, hay que tomar en cuenta su punto de vista, en medida de lo posible no forzarle. Documentar en el expediente es algo que no pueda obtenerse tampoco un asentimiento informado como es en neonatos, recién nacidos o en pacientes que no estén conscientes o durante una emergencia. El asentimiento, al igual que el consentimiento, es un proceso continuo. Lo vamos a ir actualizando de acuerdo a los requerimientos de la investigación o de la atención o de la intervención. Se deben de tener en cuenta las objeciones que manifieste el niño, no obligarlo al niño a dar razones o explicaciones de por qué quiere o no quiere participar, sobre todo cuando no quiere participar. Se debe informar al menor que puede retirarse de la investigación en cualquier momento y que no habrá ninguna consecuencia. En caso de que se retire por parte de los padres, respetar la decisión, pero no poner nunca en riesgo la seguridad y la salud del niño durante, por ejemplo, un proceso que ya dio inicio. Si el familiar dice que quiere retirar al niño del estudio, valorar si eso no implica un mayor riesgo para el menor. Y cuando haya desacuerdo entre el menor y sus padres, respetar las diferencias de opinión y tomar en consideración objeciones importantes y definitivas por parte del menor. En el caso de ensayos clínicos, estudiar la viabilidad de la población que se desea investigar, las variaciones de acuerdo al rango de edad, al grupo de edad del menor, diferencias que podrían presentarse por situación genética o por el tipo étnico, que pudieran afectar la farmacocinética o la respuesta clínica del paciente, así como las reacciones adversas. Evitar ensayos clínicos no controlados para demostrar eficacia, y si son para demostrar seguridad, deben ser prospectivos, longitudinales, con grupos predefinidos y con un tamaño de muestra pequeño, o valorar el incremento del tamaño si esto evita
posteriores procedimientos invasivos. En el caso del uso de placebos, este está más restringido aún que en el caso de los adultos. Yo sé que hay debate, no siempre es aceptado el uso de placebos, si se usan siempre y cuando no dejemos sin ningún tipo de manejo al paciente que pudiera estar en riesgo de empeorar o, o, o de agravarse si no hacemos algún tipo de intervención. Entonces, en el menor de edad, nunca realizar cuando implique la falta de un tratamiento efectivo en una situación grave o amenazante. Y siempre hay que justificar por qué se está ocupando un determinado placebo, que no implique falta de tratamiento, solo un manejo comparativo frente a un medicamento que se quiera estudiar, que es el que está en estudio, y que se añade al tratamiento habitual o estandarizado, que debe estar asegurado. Yo debo asegurar que le voy a dar el tratamiento estándar y en algún grupo voy a intentar un tratamiento en estudio, que si no quiere continuar, entonces regreso al tratamiento estándar. Debe asociarse a medidas que minimicen la exposición al riesgo y el daño y tener la alternativa de un tratamiento de rescate o un procedimiento de escape. En algunos documentos de los que hemos comentado, como por ejemplo la Declaración de Helsinki, las pautas SHOMS, se habla del uso de placebo y se puntualiza que será cuando no exista otro tipo de terapia aceptada, cuando la terapia tenga dudosa eficacia, cuando con frecuencia presente eventos adversos, cuando la relación beneficio-riesgo sea desfavorable, cuando la enfermedad o condición tiene una respuesta adecuada, por ejemplo, a situaciones como dolor, cuando se trata de una enfermedad o condición en la que los riesgos previstos del no tratamiento no sean importantes. Y entonces hay que explicar al menor de manera muy breve el objetivo del estudio, los procedimientos, y aun cuando sus padres hayan autorizado, él no estará obligado a participar, asegurar al menor que nadie lo va a castigar por no participar y él no va a firmar, solo pone su nombre y marca con una X y debe ser breve. Este es un ejemplo de carta de asentimiento informado o de un asentimiento informado en un menor de edad. Yo, el investigador responsable, estoy realizando un estudio para conocer las causas de la diarrea en tu comunidad y prevenir que las personas se enfermen. Por eso te invito a que me dones una muestra de tu popó para buscar bacterias o parásitos que pueden producir diarrea. Si aceptas, te pediré que cuando vayas al baño le avises a tu mamá para que te ayude a colocar una porción de la popó en un frasquito. Te pediré que contestes unas preguntas para saber cómo te lavas las manos. Si estás de acuerdo en participar, te pido que pongas una cruz en el cuadrito de abajo donde dice sí. En caso de que no, pon una cruz en el cuadrito que dice no. Debes de saber que aun cuando tus papás hayan dado permiso para que participes, podrás negarte a participar y no habrá ningún castigo por tu decisión. Esta es una forma sencilla y se adecuará al tipo de intervención o al tipo de participación que se le está solicitando al niño. Por ejemplo, si es una toma de muestra sanguínea, comentarle que podría causarle algún dolor mínimo, la función, lo que normalmente se dice cuando te toman una muestra sanguínea, basta tener una pequeña molestia, o por ejemplo, en los estudios de COVID, cuando se hace la toma de muestra, también aclarar que puede presentar una molestia durante la toma de la muestra. En resumen de este módulo, lo más relevante es la experiencia histórica de los experimentos nazis, de los cuales surgen cartas de consentimiento, las cuales se puntualizan en el Código de Nuremberg, que a partir de las denuncias de Becker y Papworth
se establecen las bases para la creación de los comités de ética en investigación, los cuales se plasman en Declaración de Helsinki en sus diferentes versiones, que del estudio de Tuskegee se generaron los principios éticos del informe Belmont, que por las investigaciones en población vulnerable se establecen pautas éticas de ediciones, que el reglamento en materia de investigación para la salud de la Ley General de Salud describe y clasifica el nivel de riesgo de los proyectos de investigación. Posteriormente, durante el desarrollo de este módulo, se les va a hacer llegar dos actividades complementarias, que sería la resolución de casos éticos en investigación. Serán dos, uno relacionado al complemento de nutrientes durante el embarazo y otro con relación a casos y controles, un estudio de casos y controles. La tarea será dar respuestas a las preguntas anexas al caso y enviar, sea formato PDF o Word. Ya posteriormente se les darán las instrucciones y nos veremos durante la actividad sincrónica en el foro. Aquí está la bibliografía. Se les va también a enviar la bibliografía obligatoria y la recomendada para que ustedes puedan realizar lectura y esto les dé más bases, además de la presentación y de la actividad que tengamos en Zoom. Les agradezco mucho y nos vemos pronto.